Principios del movimiento. Para que un objeto se mueva o cambie su movimiento, es necesario aplicarle una fuerza de empuje. Y para que un objeto se acelere o desacelere es necesario que la fuerza aplicada sea persistente o continuada. Pero si al objeto se le aplican varias fuerzas a la vez, éste actuará de acuerdo a la fuerza vectorial resultante. Discusión sobre la gravedad de Einstein. Como aquí se trata de discutir un poco sobre la gravedad de Einstein o deformación del espacio por la acción de la materia, pues vemos que dicho postulado no parece ser correcto, pues se opone entre otros a este principio de movimiento enunciado, ya que no puede haber movimiento sin fuerza que lo produzca, y menos aceleración, que necesita además que la fuerza sea constante o continuada para que verdaderamente pueda arrastrar y acelerar a los objetos, como realmente ocurre con la gravedad. Alrededor de los cuerpos materiales. Así pues, y como vemos en el dibujo, ejemplo 1, si la materia deforma el espacio a su alrededor, entonces dicho espacio deformado tomará otra posición o situación, y con él, el objeto contenido en este espacio también tomará la nueva posición, pero nada de un impulso al movimiento que la teoría de Einstein no contempla, pero que realmente es necesario y existe. Por otro lado, conocemos la sencilla ley de Newton que nos dice que toda aceleración es causada por una fuerza F igual a m por a, y por tanto solo podrían las masas atraer a otras, si existiera esa fuerza constante y continua que nos dice el principio de movimiento. En cambio, en mi modelo del ejemplo 2 del dibujo, vemos que al existir un campo de fuerzas concéntricas sobre el núcleo material, pues este campo arrastra hacia dicho núcleo a cualquier objeto que se encuentre dentro de este campo. Así, de esta forma, si aplicamos los postulados de gravedad de Einstein, de simple deformación del espacio por la materia, a la manzana de Newton, veríamos que dicha manzana no puede caer del árbol, donde se mantendría ya deformada en su espacio propio también deformado, pero sin embargo la manzana se mueve, cae, y se acelera a través del espacio hasta el suelo. Todo ello provocado lógicamente por un campo de fuerzas constante y dirigido hacia el núcleo material o tierra, según hemos visto por este principio de movimiento. Es decir, la gravedad es un campo de fuerzas concéntricas sobre los núcleos materiales. Por otro lado, el campo de fuerzas concéntricas que desarrolla la materia es esencial, puesto que es dicho campo de fuerzas el que realmente agrupa, cohesiona y condensa en materia a la energía cósmica que compone el campo de fuerzas, condensándolo en materia al compactarlo sobre dicho núcleo central. Por tanto, y resumiendo, la materia consiste en la compactación y condensación de las líneas de energía cósmica cuando ésta actúa concéntricamente, y que llamamos gravedad, y por tanto la gravedad consiste en campos de fuerza concéntrica sobre los núcleos materiales que la producen. Ver dibujo. Sistemas orbitales. Ahora bien, toda acumulación de materia representa una concentración y aumento de la energía cósmica aquí condensada en materia, sobrepasando claramente la densidad media de energía que el cosmos tiene en su totalidad, cuestión que tiene que ser solucionada hasta conseguir esa energía media, que el cosmos requiere. Para ello, toda gran acumulación de materia crea a su alrededor dos campos de fuerzas, antagonistas pero complementarias, y que son la fuerza de gravedad que cohesiona y comprime la materia en un núcleo central, y las fuerzas y campos magnéticos que crean los campos y órbitas magnéticas positivas, alrededor del núcleo, donde son atraídos y situados a orbitales o satélites que vigilan todo el volumen necesario para bajar la densidad total de energía, y situarla en la media que el cosmos tiene. Es decir, todos los sistemas orbitales consisten en núcleos más compactos y una periferia de orbitales en rotación ocupando el volumen necesario para conseguir la densidad media de energía a que el cosmos obliga, y como ejemplo de ello tenemos a los átomos con sus electrones girando alrededor, los electrones con sus neutrinos girando alrededor, las estrellas con sus planetas girando alrededor, los planetas con sus lunas, los centros galácticos con sus brazos estelares girando alrededor, etc. Resumiendo, toda la materia del cosmos se reagrupa en sistemas orbitales de gran volumen, ordenados y mantenidos por los campos y órbitas magnéticas positivas,
promovidos e impulsados desde el núcleo central, para conseguir o aproximarse a la densidad media que el cosmos exige, da igual a average density of energy. Pues bien amigos, todas las fórmulas y ajustes de dimensiones atómicas y estelares, como radios atómicos, radios de giro de electrones, tabla de medidas atómicas, etc., pueden ser consultadas en mi modelo atómico. No obstante, y en el dibujo de arriba, conjunción onda-partícula, vemos un esquema de estas medidas atómicas, así como de la razón y cargas eléctricas según las dimensiones de las partículas y sus orbitales ocupados. Y así, por ejemplo, tenemos una fórmula muy simplificada para los radios atómicos de los elementos Ra, que será igual a la mitad de la raíz sexta del peso atómico Mau. Ejemplo, radio atómico del iridio igual a medio por raíz sexta de 193, igual a 1,21 angstroms. Densidad molecular y densidad interatómica. Llegado este punto debemos diferenciar los conceptos de densidad interatómica y densidad molecular. La densidad interatómica es la densidad de materia que contiene el volumen que ocupa todo un átomo, que entendemos representa una esfera o bolita formada por un centro nuclear o atómico y una periferia de campos gravitatorios y magnéticos donde rotan un determinado número de orbitales o satélites. En cambio, la densidad molecular es la representada por la densidad de un trozo del material a que nos estamos refiriendo, ya constituido por moléculas propias de ese material, como puede ser por ejemplo un trozo de hierro, cuya densidad es aproximadamente 7.87 g/cm3. Y claro, esta densidad molecular depende de muchas circunstancias tales como tipo de formas de las moléculas que componen el material y su estado según temperatura, y así tenemos gases, líquidos, cristales, materiales amorfos, etc. Pero además, y esto es importante para nuestras mediciones y ajustes, también depende del tipo de elemento atómico y su situación de la tabla periódica, pues los laterales o extremos de la tabla periódica por ser muy electropositivos o electronegativos, pues tienen cierta tendencia a repelerse y ser menos densos y más fluidos como materiales, mientras que en el centro de la tabla son bastante neutros y se acercan y compactan más, siendo más densos, cristalinos, compactos, etc., que los anteriores. Por ejemplo, el francio, cesio, yodo, etc., por estar en los extremos de la tabla son mucho menos densos molecularmente que sus centrales en la tabla como paladio, platino, oro, etc., pero sin embargo, la densidad atómica, que depende exclusivamente del ordenamiento interior del átomo, es mayor cuanto mayor sea su peso atómico. Además, los átomos al tener forma de bolita, pues los materiales formados por ellos estarán medio vacíos por propia necesidad geométrica, dibujo. Pensad en una cajita llena de bolitas donde al menos el 50% representa el vacío entre ellas, y así, las densidades interatómicas serán siempre muy superiores a las densidades moleculares, del orden de 2 o 10 veces, o más en los gases. Ahora bien, como lo que nos interesa a nosotros para hallar los radios atómicos o radios de las bolitas que son los átomos, pues lo que usamos es la densidad interatómica, de fórmula I de igual a pi por raíz cuadrada de peso atómico, Mau, de 3 y 14 g/cm3 para el hidrógeno, con lo cual vemos que los radios atómicos dependen solo de la materia y volumen que componen solo la esfera del átomo, condicionada por el potencial de rotación y cohesión de acuerdo con su peso atómico, y cuyos radios atómicos ya hemos dicho se sacan con fórmula simplificada de los volúmenes y densidad de cada tipo de átomos, y que muy simplificada es la anteriormente expuesta. Los radios atómicos de los elementos Ra serán igual a la mitad de la raíz sexta del peso atómico Mau, medidos en angstroms. Bueno amigos, para terminar esta exposición de principios, fórmulas y datos, me gustaría incluir una figura geométrica que el cosmos usa para reunir materia y construir los sistemas orbitales, desde sus inicios con los protosistemas hasta los ya finalizados sistemas orbitales dotados de múltiples satélites que rotan en órbitas estacionarias perfectamente definidas, como son los átomos con sus electrones y estrellas con sus planetas. Me refiero a la espiral cósmica, la cual entre otros determina la situación de orbitales tales como electrones y planetas.
La espiral cósmica. La espiral cósmica es la forma geométrica a que tienden a estructurarse cuando se forman los sistemas orbitales, es decir, núcleos materiales más densos con importantes capas periféricas de orbitales girando sobre estos núcleos, las cuales son sostenidas y mantenidas por los campos de fuerzas gravitatorias y magnéticas, que obligan a los orbitales o satélites a rellenar, mantenerse y rotar dentro de órbitas bien definidas, creadas por los citados campos de fuerza. Ahora bien, estos dos campos de fuerzas antagonistas pero complementarias, y para su mejor equilibrio de fuerzas, obligan a todo el sistema orbital a girar sobre el núcleo central, con lo cual se produce una deformación lógica en forma de espiral de todo el sistema orbital, ya que el núcleo central, que es quien manda y dirige, y debido a su pequeñez, puede girar muy rápidamente, mientras que la lejana periferia solo puede seguirlo pero muy retrasado en su rotación angular. Pues bien, bajo estas circunstancias, todo el sistema orbital queda y rota deformando en espiral sobre el ecuador de giro, lo cual además marca unas distancias de corte radial, en las cuales se sitúan las distancias y órbitas estacionarias a donde los satélites u orbitales son arrastrados y situados por los campos magnéticos del sistema orbital. Así que lógicamente, esas distancias radiales o radio de giro de los satélites deberían tener alguna relación con el número pi, y parecen tenerlas, es decir, la relación de distancias entre un radio de giro de un satélite y el siguiente parece ser de pi dividido por 2, es decir, que si multiplicamos el radio de un satélite por 1,57 obtendríamos el radio del siguiente satélite. Pues bien, a estas espirales que se forman por la natural rotación y deformación en los sistemas orbitales, es a lo que llamamos espiral cósmica, y que parecen seguir todos estos sistemas orbitales, tales como átomos con sus electrones, estrellas con sus planetas, formación de galaxias, etc. Además, y en el dibujo, vemos cómo aquí es posible aplicar el sistema de coordenadas orbitales en movimiento que desarrollé hace algún tiempo, y donde la velocidad angular representa un parámetro de movimiento continuado, con lo cual se puede hacer seguimiento de orbitales, así como múltiples aplicaciones geométricas, y construcción de múltiples tipos de figuras. Muchas gracias por vuestra atención y amabilidad.